Hola, bienvenidos a la presentación sobre los resultados del proyecto de investigación METATL, Estudios Jurídicos sobre el Derecho a la Seguridad y la Diversidad Alimentaria, inscrito como proyecto de investigación en la Universidad de Costa Rica bajo el número B7235. Este proyecto ha sido realizado por dos investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas, la doctora Marlene León Guzmán, investigadora asociada, y por un servidor, el doctor Hugo Muñoz Ureña, investigador principal. METATL es un proyecto de investigación que ha sido ejecutado a lo largo de 4 años en un periodo que va de enero 2017 y que concluirá pronto en diciembre de 2020. Su antecedente inmediato es una ponencia presentada por los investigadores que han ejecutado este proyecto durante las jornadas de investigación Louis Lorbellec en la Universidad de Nantes, Francia, en diciembre de 2009. Allí presentaron precisamente una propuesta de reglamentación específica de la producción y de la comercialización de productos agrícolas y alimentarios tradicionales en América Latina, que llevaba por nombre METATE. Y es que precisamente METATL es la palabra náhuatl de esta o que denomina a esta herramienta que es una piedra para moler manualmente, conocida en castellano o en español como metate y que es propio de la cultura centroamericana, particularmente del norte de Centroamérica. El proyecto perseguía tres objetivos. El primero, trabajar sobre instrumentos normativos relativos o vinculados con el derecho a la alimentación. También generar estudios de derecho nacional y derecho comparado en la materia. Y finalmente, eh, generar esfuerzos de divulgación de los conocimientos en la comunidad científica y en la comunidad en general. Asimismo, hemos querido destacar una serie de objetivos académicos y universitarios que nos propusimos, como son, por ejemplo, la formación de estudiantes a la investigación, y esto se dio tanto a nivel de la asistencia a la investigación, que fueron varios los estudiantes que participaron, como en la dirección de tesis de grado. También otro objetivo es la incidencia en la sociedad de los trabajos académicos universitarios y finalmente la generación de conocimiento especializado. Cabe señalar que tanto los primeros objetivos que figuran en el papel como los objetivos académicos y universitarios que nos propusimos los investigadores y que no necesariamente están registrados en el proyecto se cumplieron a cabalidad, como se va a explicar de seguida. La vasta temática que abarca este proyecto de investigación fue trabajada a partir de 8 temas de estudio. Cada uno de ellos aporta elementos que van a contribuir a la discusión general. Así, por ejemplo, trabajamos sobre la gestión del recurso hídrico, sobre el novedoso tema de la personalidad jurídica de la naturaleza, sobre las relaciones contractuales entre productores agrícolas y los supermercados. Nos referimos a la agricultura familiar, también al caso o al modelo del azúcar, que es el único ejemplo de gestión de la oferta productiva que existe en Costa Rica. Aprovechamos para darle seguimiento al proyecto de ley marco del derecho humano a la alimentación. Hicimos algunos estudios sobre la legislación latinoamericana en materia de alimentos. Y para concluir, hablamos también de la identidad de los alimentos. De seguido vamos a ver a grandes rasgos las conclusiones y los resultados que se lograron en cada uno de esos temas, iniciando por la identidad de los alimentos. Sobre la identidad de los alimentos se realizaron dos estudios puntuales. El primero tiene que ver con la información sobre el origen geográfico de los alimentos. Esta información que se brinda al consumidor para que éste, si así lo desee, pueda adquirir productos originarios de un contexto local. Este es un tema de gran actualidad y también de gran polémica, porque hay varios jueces o varias resoluciones judiciales a nivel internacional y nacional
que ha manifestado que tal requisito puede ser contrario a la libre competencia o al libre mercado. Esto dio paso a una publicación de la editorial Dallos contenida en la obra Liber Amicorum Melange en l'honneur de François Collard-Duty. Asimismo, está en preparación y pronta a ser concluida una tesis sobre el fraude alimentario en la legislación costarricense que tiene que ver precisamente con toda aquella conformidad y seguridad de los alimentos en el contexto del mercado nacional. Esta tesis está siendo preparada por Priscila Calderón Fonseca y por Dayana Jiménez Murillo. Sobre el tema de la personalidad jurídica de la naturaleza, que es un tema muy reciente e innovador, que plantea a grosso modo que la naturaleza se vuelve un sujeto de derecho y por lo tanto tiene derechos que la protegen, fue preparado sobre ese tema una intervención para un coloquio internacional organizado por el gobierno de Quebec y por la FAO en 2017. Allí se plantean ciertos elementos que tienen que ver con las implicaciones de esta innovación jurídica, que no es teoría, sino que ya es práctica, ha sido respaldada por ciertas sentencias eh, tenidas en países del sur, tanto de América Latina como de Oceanía y de África, y que ha dado paso pues a una discusión de gran actualidad. Asimismo, en América Latina hay ciertas legislaciones que respaldan esta visión surgida de una concepción del mundo precolonial en donde la naturaleza es vista como un sujeto de derecho y esto puede tener implicaciones para la seguridad alimentaria y nutricional, así como para la lucha contra el cambio climático. Esa intervención fue publicada en su formato ponencia en extenso en una obra de la editorial de la FAO en 2019. En esta misma línea se exploró la forma en la cual otorgarle la personalidad jurídica, ya no a la naturaleza en general, sino a los ríos, que es sobre la figura sobre la que más se ha trabajado, puede tener implicaciones muy interesantes tanto para el desarrollo local como para el tema de la soberanía alimentaria. Y esto ha dado paso a un artículo que será publicado pronto en Montreal por la editorial JFD. Asimismo, sobre el tema del recurso hídrico, la doctora Gabriela Cuadrado Quesada, que es funcionaria del IHE Delft Institute for Water Education, ubicado en Holanda, realizó una pasantía en 2019 en nuestro instituto y elaboró un estudio sobre la manera en la cual las ASADAS, las asociaciones comunales que administran acueductos, se han transformado de hecho en organismos que regulan el ordenamiento territorial en Costa Rica. Y está pronto a concluirse un artículo sobre la materia, aportando precisamente a esta idea de desarrollo local, gestión del territorio y soberanía alimentaria en una discusión más vasta. Sobre el tema de las relaciones contractuales entre productores agrícolas y supermercados, tema también de gran actualidad que ha generado legislaciones específicas en países europeos y en la propia Unión Europea como organismo regional, ha sido también explorado dentro del contexto de este proyecto de investigación. Hemos generado en precisamente sobre este tema, una ponencia que fue presentada en Antigua Guatemala en el foro del Observatorio del Derecho a la Alimentación en 2019. Esta ponencia, precisamente al presentarla en extenso, ha sido incluida como un artículo que va a ser publicado por la Universidad de Buenos Aires y que está en preparación, en el cual hay que insistir tanto en la ponencia como en el artículo
se realizó un trabajo conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras eh, y también en artículo y ponencia en la cual participaron dos estudiantes que decidieron preparar una tesis sobre el tema y que muy recientemente ha sido aprobada, ha sido defendida y aprobada con distinción por el jurado calificador. Me refiero a las estudiantes Gillian Miranda Monge y Rosaura Fonseca Rodríguez, quienes prepararon una tesis remarcable sobre el tema implicaciones para el derecho humano a la alimentación de la relación contractual entre los grandes distribuidores minoristas de alimentos y sus proveedores agrícolas. En estos tres trabajos se ha demostrado cómo se discute poco en América Latina y particularmente en Costa Rica sobre el tema, pero que hay grandes disfuncionalidades prácticas en estas relaciones donde los supermercados hacen un poco su ley en la existencia de contratos verbales principalmente y donde se da una afectación al derecho humano a la alimentación por la vía de la creación de una vulnerabilidad alimentaria acrecentada, en donde o la cual se ocasiona por un debilitamiento de los productores agrícolas, por cuanto estos deben asumir no solo los riesgos propios de su actividad, sino también riesgos comerciales. E incluso se les asigna una labor de financiamiento a los supermercados en su actividad. Entonces es muy interesante este planteamiento porque es una obra, digamos, conjunta de esta ponencia, el artículo y la tesis, en la medida en que se pone en evidencia un disfuncionamiento de este mercado, una situación contractual difícil para los productores agrícolas y la existencia de una legislación o que no está adaptada o que no se aplica. Otro de los temas abarcados en el proyecto de investigación fue el de la agricultura familiar. Para ello, se realizaron dos trabajos. El primero, el de la agricultura familiar en general, fue incluido como una entrada a diccionario en el Diccionario Jurídico de las Transiciones Ecológicas, publicado en 2018 por la editorial francesa LGDJ. De seguido, ese estudio fue ampliado bajo la forma de un artículo publicado esta vez por la Universidad de Oviedo y patrocinado por el Observatorio del Derecho a la Alimentación de España, en donde se procuró una caracterización de la agricultura familiar en América Latina y donde se concluyó que en realidad ese término, si bien ha sido bastante promovido tanto por instituciones internacionales como por los países de América del Sur, en particular aquellos que conforman el Mercosur, lo cierto es que el término no es para nada pacífico y en la literatura encontramos una gran diversidad de definiciones. En ese sentido, se propone en el estudio que es importante acercar el término agricultura familiar a otro que es el de la agricultura campesina y que se opone este último al de la agricultura empresarial o más globalizada para que o para efectos de que el término agricultura familiar tenga algún sentido y que además pueda ser objeto de políticas públicas que promuevan una mayor seguridad alimentaria. En la discusión de los temas de alimentación, reiteradamente se plantea las implicaciones que la globalización económica y la liberalización del comercio ha tenido sobre los sistemas de producción de alimentos en América Latina. De ahí la importancia de investigar sobre la gestión de la oferta, sobre estos mecanismos que están exentos de, de esos aires de liberalización del comercio. Y en Costa Rica, el único ejemplo que subsiste a cabalidad, digámoslo así, es el del azúcar. De ahí el interés de explorar este modelo, que si bien evidentemente está plasmado en una ley, lo cierto es que
es importante ver si ha tenido las repercusiones, las buenas repercusiones que, que se esperan precisamente de este tipo de gestiones. Para ello se prepararon inicialmente dos ponencias, una presentada en 2017, la otra en 2019, ambas en la Universidad Laval en Quebec, Canadá. Pero la profundización mayor que se hizo del estudio estuvo a cargo de Aniram Brenes Morales, quien a inicios de este año defendió una tesis de grado sobre el funcionamiento del sistema de gestión de la oferta en el sector azucarero costarricense, un análisis jurídico. Se trata de un trabajo realmente eh, muy bueno, un trabajo más bien excelente, hay que decir, en donde se hace una reconstrucción histórica del por qué este sector cañero y azucarero se han visto exonerados de las políticas globalizadoras y explica cómo es un fenómeno en realidad mundial en donde son las grandes potencias las que han buscado exonerar este sector de los intercambios internacionales liberalizados. La tesis es muy buena desde la perspectiva investigativa y deja ver también cuáles son las lagunas en información que tenemos y hace planteamientos muy agudos sobre la realidad del sector. Esta investigación también o dio la oportunidad de darle seguimiento al proyecto de ley marco sobre el derecho humano a la alimentación y la seguridad alimentaria y nutricional, tramitado bajo el expediente 20.076, em, que fue presentado en el año 2016 y que fue elaborado como una experiencia multisectorial liderada por la Universidad de Costa Rica cuya redacción estuvo a mi cargo. Este proyecto ha sido archivado este año, pero ha dado paso a otro proyecto que sigue en la corriente legislativa y en todo caso permitió abrir el debate nacional sobre el tema. Este seguimiento que se le dio al proyecto dio paso a la elaboración de publicaciones y de ponencias, así como de participaciones en prensa. De seguido se enlistan las principales. En el año 2019 se publicó en el marco de un trabajo de una obra colectiva desarrollada por el Observatorio del Derecho a la Alimentación de España, un trabajo, un artículo en donde se exponía brevemente la experiencia de Costa Rica en el proceso de elaboración participativa y la redacción de este proyecto de ley marco sobre el derecho humano a la alimentación y la seguridad alimentaria y nutricional. Asimismo, en el contexto del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, se presentó la experiencia, la cual fue de gran interés para ese comité y fue incluida en una publicación que realizó en el año 2019 como un ejemplo de aplicación de las guías de implementación paulatina del derecho humano a la alimentación desarrolladas en el marco de la FAO y de las Naciones Unidas. Entonces, esta experiencia pues, fue reconocida en ese contexto y fue presentada incluso en una publicación conmemorativa en el Día Mundial de la Alimentación en el año 2019, es decir, hace un par de años, el año anterior, perdón. También en ese mismo contexto de seguimiento al proyecto y de divulgación de los alcances del mismo, se realizaron diversas ponencias, por ejemplo, una en el año 2017 en la Universidad de Pisa, en Pisa, Italia, otra en ese mismo año en la Universidad Nacional en Heredia, Costa Rica, y se participó también en una mesa redonda también en 2017 en un evento del Observatorio del Derecho a la Alimentación de América Latina y el Caribe, organizado conjuntamente por la FAO en Cartagena, Indias, Colombia. También fue presentado el proyecto de ley en una ponencia en 2018 en la Universidad Laval, en Quebec. Ese mismo año se participó en una videoconferencia en donde se presentó la experiencia
en un foro de la FAO en Asunción, Paraguay, y este 2018 también se presentaron los avances que habían ocurrido durante este nuevo año en una actividad organizada conjuntamente por la Universidad Nacional y por la FAO en Heredia, en nuestro país, Costa Rica. Finalmente se participó en 2018 en un panel organizado conjuntamente por FAO y la Asamblea Legislativa, vinculado con la idea de la eliminación del hambre como objetivo de desarrollo sostenible, precisamente en el horizonte o al horizonte 2030. Y en 2018 se participó en otra actividad organizada por el Observatorio del Derecho a la Alimentación y la FAO en Cartagena de Indias. Fue de gran interés la presentación del proyecto de ley y la manera en la cual la academia se vinculó con ella. Debo señalar, bueno, que yo participé en calidad de académico, tanto como profesor de la Facultad de Derecho, como miembro de la Comisión Institucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad de Costa Rica, y estos son algunos de, digamos, las noticias y reportajes que sobre el trabajo se generaron, para que vean la repercusión o para que se pueda apreciar la repercusión que se tuvo a nivel de la sociedad en general. También se participó en programas de radio en donde se explicaban los alcances del proyecto de ley y la importancia, ¿verdad?, de su aprobación, así como el proceso participativo eh, que sirvió para su elaboración, en donde se insiste, la universidad tuvo un rol protagónico junto a la FAO en este proceso. Otro de los temas que se exploró a lo largo de la ejecución de este proyecto de ley fue la visión que en conjunto se podría plantear de la legislación latinoamericana. Nótense ustedes que en realidad lo que existe son legislaciones nacionales sobre materia alimentaria y por lo tanto aquellos trabajos que permitan dar una visión de conjunto sobre lo que sucede en los diversos países que conforman la región latinoamericana plantean todo el interés tanto para ver la evolución que como región tenemos, así como para facilitar el estudio, contribuyendo pues al trabajo investigativo de forma colectiva. En ese sentido, en el año 2017 se preparó un trabajo de corte histórico sobre el control fiscal en su vertiente o en su enfoque, calificándolo como instrumento de control sanitario en el marco de los intercambios coloniales de alimentos, el cual fue publicado en una obra eh, en honor del profesor François Collard-Tilleul, y que estuvo a cargo de la prestigiosa editorial Dallos. En 2019 tuve la posibilidad de hacer una presentación en la Academia de Agricultura de Francia, en un evento organizado por esta venerable institución y por el Consejo Nacional de la Alimentación de Francia, sobre las políticas alimentarias más recientes que se han establecido en América Latina, y con un enfoque evidentemente jurídico. Acá lo que se hace es precisamente, insisto, dar esta visión de conjunto y permitir entonces ver el avance y cómo un país puede influir en el otro en estas relaciones que calificamos normalmente como sur-sur. En esta misma línea, sobre la legislación latinoamericana, fuimos invitados a participar en la obra colectiva European and Global Food Law, eh, publicada en Italia por la importante editorial Walter Kluwer, y en donde, junto al autor español Luis González Vaqué, elaboramos un artículo en 2016 sobre las tendencias de la legislación alimentaria en América Latina. Esta obra ha tenido gran repercusión internacional, puesto que es la segunda edición completada de una primera
versión que ya era un referente en la temática. Y ahora han incluido la parte global o la parte más internacional fuera de Europa y es sobre el desarrollo de América Latina que hemos participado. Es una obra que ha tenido una gran repercusión internacional al punto que fue traducida en 2019 por la profesora Sun Xuan y ya está disponible para aquellos estudiosos de la legislación alimentaria que hablan el chino mandarín. En esa misma línea, en 2018 se preparó una entrada a diccionario que figura también en la obra antes mencionada, Diccionario Jurídico de Transiciones Ecológicas, sobre los conceptos de buen vivir y vivir bien, integrados en las importantes reformas constitucionales que tuvieron lugar respectivamente en Ecuador y Bolivia a finales de la década pasada y que generaron un movimiento de pluralismo jurídico claro a nivel constitucional, en donde por una parte la naturaleza se ve como una persona jurídica, por otra parte el ambiente es visto como o es visto de una manera más profunda que con la noción de desarrollo sostenible que manejamos en la tradición occidental y además la alimentación se ve como una parte integral de lo que podríamos llamar un repertorio de nuevos derechos que figuran en la constitución política de esos dos países y que han influido o que han generado una gran cantidad de reflexiones sobre la manera en la cual el constitucionalismo latinoamericano ha aportado innovaciones y efectivamente cómo la diversidad jurídica, la diversidad alimentaria y la influencia sobre la seguridad alimentaria se pueden derivar de esos estudios. Como ha podido observarse, el proyecto ha cumplido a cabalidad los objetivos que se han planteado y en concreto podemos señalar la existencia de estos resultados que figuran en pantalla. 10 artículos y ponencias en extenso publicados en 4 idiomas, español, inglés, francés y mandarín, 2 entradas de diccionario, 3 tesis de grado dirigidas en materias vinculadas con la alimentación, una pasantía internacional realizada en nuestro Instituto de Investigaciones Jurídicas por una investigadora extranjera confirmada, 13 ponencias en manifestaciones académicas internacionales tenidas en 7 países diferentes de las Américas y de Europa. Se insiste en el hecho de que los desplazamientos a estas conferencias no fueron subvencionados por la Universidad de Costa Rica, sino por el organismo o el ente que invitó a la participación. Y finalmente, numerosas entrevistas en prensa escrita y radial. Esta ha sido una síntesis sobre los alcances y resultados a los que se ha llegado en el proyecto de investigación METATL, Estudios Jurídicos sobre el Derecho a la Seguridad y la Diversidad Alimentaria, proyecto de investigación ejecutado en el marco del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica. No queda más entonces que agradecer por su atención y esperamos hayan disfrutado de esta breve presentación. Me despido. Saludos.